ahora decimos, más mayormente conformaban los varones, ¿no? Y pocos integraban una mujer, y si la reunión era los varones adelante, un poco atrás las mujeres. No hay registro de parcelas, no había. Sabía qué era ley de comunidades, cuáles eran las funciones de las autoridades, todo, ¿no? Toda la junta que existe en una comunidad. Cuando hemos empezado con el proyecto, la sensibilización con esos talleres, capacitaciones, luego los comuneros han aprobado en una asamblea que es necesario que nosotros contemos con esos libros, registros de parcel, levantamiento de planos. Hemos verificado qué cosas tenemos que poner en nuestro estatuto, cuáles son nuestras costumbres, qué deberes nos tenemos que cumplir como comunero, como comunera, y también como mujer. Tenemos que estar encaminados o no en nuestro estatuto, tiene que figurar una mujer, o puro varones nomás, ¿no? ¿Y a quién se va a encargar de llenar los libros? La licenciada nos dijo ya, la junta directiva tiene que encargarse ustedes, no sé, delegar a alguien. Entonces esa responsabilidad yo me sentía que tenía que cumplir como una responsabilidad, yo sentía que tenía que solita he llenado, me cerré un cuarto, he llenado todos los libros solita, entonces ya una vez que hemos terminado. Por eso es que también hemos logrado en pocos meses que muchas comunidades que no han sabido hacerlo eso, que nosotros hemos logrado en pocos meses. Entonces hoy por hoy ya tenemos nuestro estatuto que no teníamos nosotros, y hemos elaborado con este proyecto ese estatuto que es más principal, ¿no?, de una comunidad, como nuestra norma, con nuestras reglas, y el padrón comunal, donde nosotros tenemos que estar como comuneros calificados, comuneras calificadas. Y agradezco al equipo CR que nos está valorando esa costumbre que nosotros tenemos, valora ellos, continúan ellos, porque nos dice cuáles son sus costumbres, primero eso hagamos y luego. Eso me gusta porque pocas veces eso se ve. Mi sueño es hacia llegar a una autoridad nacional, porque si no vamos a hacer eso, nada por nada vamos a lograr, porque pocos, mira, los profesionales, pocos se preocupan del pueblo, muchos se preocupan de su Mi sueño sería, como mujer, seguir fortaleciéndome como mujer guerrera, tanto como de persona, como madre, como esposa y como en mi pueblo también, ¿no? Sería ocupar un cargo en una entidad, así poder ayudarnos entre nosotros. ¿Por qué no llegar regional, provincial, nacional? No nos tomaban en cuenta, porque las mujeres a veces nos decían, no sirven las mujeres, no van a participar, no van a hacer, no tienen fuerza. Solamente los varones estaban como comuneros calificados, entonces nosotros nos ponían que ellos no van a poder nada, ¿no? Entonces ahora sí, como ahora ya somos comuneras calificadas, ya podemos ocupar cargos, como por ejemplo yo ya soy secretaria, ¿no? Entonces, señorita, acá existía mucho machismo, o sea, mucho machismo, ¿no? A veces los varones nos decían que las mujeres nada más pueden hacer las cosas, que los varones a la chacra, las mujeres a la casa. A veces él decía, no, pero ¿a qué vas a ir? Entonces, o sea, todavía existía ese machismo, ¿no? Entonces decía un poco que recelaba, ¿no? O sea, no sabía, ¿no? Por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, pero ahora que ya sabe que las mujeres sí podemos, ¿no? Entonces, él ya comprende. Ya podemos liderar, porque ahora ya somos ya personas comuneras calificadas. Ya estamos muy felices por la capacitación de ser. Y hubo cambios en mi familia. Anteriormente, de repente, había bastante machismo, ¿no? Pero ahora no, o sea, compartimos el trabajo del hogar con mi familia. Mi hija, mi esposo, ha sido por la capacitación del ser,
porque mi esposo también asiste a las capacitaciones, ve la realidad como es, ¿no? Ya actúa de acuerdo de la capacitación, ¿no? Pero sí me apoya. Yo he sido, ahora soy ex secretaria, hubo varios cambios en nuestra comunidad. Por ejemplo, lo que es de hídrico, el agua, el cerco perimétrico, mantenimiento, es para nuestro bien, ¿no? Para la comunidad, para que no haya contaminación o algo, ¿no? Entonces nos han apoyado. Es un apoyo para nosotros y nos sentimos felices. Seguir capacitándome, ¿no? Y así para compartir con la familia y también con la comunidad. Llegar a liderar las mujeres, como llegar a la presidencia, al secretaria, ¿no? Podemos llevar cargos, sí, nosotros podemos. Sí, me gustaría ser presidenta de la comunidad, hacernos respetar como mujeres, nuestros deberes, derechos, y así como liderar a otras mujeres también, ¿no? Hay que enseñar de niños para que ellos aprendan a liderar.